continuamos aquí con esta entretenida y bonita entrevista aquí con el maestro Héctor. Nos comentaba ahorita que pues nos daba clase usted de ecología, de lo que es administrativo industrial y de la historia. Entonces lo que nos importa ahorita, bueno, es sobre la historia. Sabemos, o para los que no sepan, el profesor pues fue alguna vez también cronista municipal de Juanacatlán. Cuando tengan alguna duda o sugerencia o algún trabajo, pues aquí el profesor tiene muchos datos sobre aquí de la historia de Juanacatlán desde su fundación. Pero ahora, profe, platíquenos usted cómo se hizo el cronista municipal, cómo le llamó la atención saber la fundación del pueblo. ¿Fue porque le llamó la atención o porque se lo encargaron? ¿Cómo fue, profe? No, yo lo hice por propia iniciativa. Ajá. Así que cuando se presentaron las dos oportunidades que tuve también de ser cronista aquí, también fue por invitación. Yo rara vez he tenido la necesidad de ir a buscar un trabajo. O sea, pienso yo que tus hechos, tus acciones son quienes te abren o te cierran las puertas. Entonces, como yo ya tenía mucha información sobre lo que fue el Salto, Juanacatlán, tengo también de pueblos mágicos, el área metropolitana de Guadalajara, o sea, que no nada más es centrarte en algo pequeño, porque la historia tú la puedes manejar en 3 etapas, que son local, regional y nacional. Entonces, en cuanto a lo local, antes de decirles a los muchachos lo que es el programa, necesitas interesarlo con algo novedoso, que los afecte o los beneficie, pero también les hagas ameno lo que les estás diciendo. Claro. Por ejemplo, si vemos aquí nuestra región en cuanto a fauna, hemos perdido una gran diversidad de animales que poca gente le da importancia a esto. Pero, aclarando, en las poblaciones, en las rancherías, todas tienen un nombre profano y un nombre cristiano. Profano. Sí. Profano, ajá, significa el nombre popular. Ah, ok. O el nombre que se le da etimológicamente de acuerdo a nuestras raíces. Sí. Que nosotros aquí tenemos náhuatl, pero con una subdivisión que se les llamó cocas. Los cocas. Y ese nombre es el profano, el otro es el nombre cristiano. Por ejemplo, tenemos San Antonio, nombre cristiano. Ajá. Juanacaxtle, nombre profano. San Rafael, nombre cristiano. Casa de Teja, nombre popular. Digamos, sí. Y así sucesivamente todas las poblaciones las tenemos así. Ajá. Viene el caso de que, por ejemplo, tenemos esa población que es la última hacia el sur del municipio, que se llamó el Jabalí. ¿Por qué se llamó así esa población? Porque había grandes cantidades de estos animales, el puerco jabalí, los cuales están extintos totalmente. Extintos ya. Teníamos el venado cola blanca, pero había muchos cazadores de toda la región, Zapotlanejo, Juanacatlán, El Salto, Atequiza, Poncitlán, Zapotlán del Rey. Nos los acabamos. Teníamos grandes cantidades de liebres, también ya no hay. Ya no hay. Teníamos el puma y el jaguar, que son los felinos, los grandes felinos. Sí.
también extintos. El último lo mató Rogelio Moreno. ¿Verdad? No sé si todavía lo mandó disecar, no sé si todavía lo tenga, pero de que había, había. Otros de los animales que teníamos, por ejemplo, el coyote, que ya quedarán unos cuantos, ya nada más para muestra. Una gran cantidad de abejas, por eso había muchos apicultores aquí en Juanacatlán, porque había muchas flores. Por eso había muchas abejas y apicultores que se dedicaban a eso, como lo hace ahorita Agustín Márquez. Mariposas, sí. Teníamos una gran diversidad. Cuando yo era niño me acuerdo que con guinares las cazábamos. Y luego en la escuela nos decían cómo se llamaban y las pegábamos en un cartoncito con alfileres. Ajá. Teníamos luciérnagas en el río. La luciérnaga, sí. Ya no hay. No, ya no se ven. Pero ahora, ¿cómo nos afecta? Porque nosotros hemos roto ese equilibrio ecológico. Sí. ¿Por qué? Porque el pájaro, que son los zanates, que ya empiezo a ver que hay bandadas otra vez, pero antes se oía el ruido ensordecedor de que te pasara la bandada y la gritería. El zanate y el murciélago, sí, se comen el 15% de su peso cada día de zancudos. Entonces ahora, ¿qué decimos? Ponle insecticida. Cuando teníamos un gran equilibrio con los pájaros y los murciélagos que se tragaban el zancudo. Por eso, ¿para qué ocupabas el insecticida? Si el insecticida básico aquí en nuestro medio era quemar unas plantas de Santa María, que solas se dan en época de lluvias, y con eso también se adornaba la plaza en las fiestas patrias. Ese es el insecticida. Entonces, ¿de qué nos quejamos si nosotros somos parte del problema? Claro. Ahí entra la historia, y hay que hacérselas interesante. Pero también mézclala con la ecología, con el estilo de vida de tu pueblo. Ahora, si ves aves canoras, ¿dónde están? Los cenzontles, las calandrias, los mulatos. Se oyen muy pocos gorriones. Sí. Se oyen unos cuantos huitlacoches. Pero también los estamos extinguiendo. Aves de rapiña. Por ejemplo, había una gran diversidad. Donde quiera había lechuzas, tecolotes, halcones, porque ellos limpiaban los campos de plagas como son culebras y ratones. Sí. Conejos. Y pregunten en la presidencia a los regidores, pónganlos a prueba también. Al director de cultura, al cronista, para que les dé información. ¿Quién fue el primer presidente municipal que ha habido en Juanacatlán? ¿Cómo se llamó? ¿Cuántos presidentes municipales hemos tenido? Claro. Muy bien. En cuanto a religión, sí. ¿Quiénes trajeron aquí el catolicismo? ¿Quién fue el primer sacerdote que vino aquí? Que lógicamente fue Josep Hielo, el capellán. Cuando ya tuvimos una vicaría, ¿quién fue nuestro padrino? Zapotlanejo. Bueno, en este bloque vamos a hablar un poco sobre el pueblo de Juanacatlán. Aquí el profesor nos va a platicar los inicios, los orígenes de aquí la población y en qué años y quiénes fueron los fundadores ya del municipio como tal. Lo escuchamos, profe. Bien, mira, se nos habla por ahí que nuestros primeros asentamientos se dieron en 3 lugares aquí, en la población, que es ahí donde está el kinder de Atatjeposco,
los 11 pueblos, que es el frentón que está frente a Conalep, Ujú. y la miseria, que ahora se le llama la Mesita. ¿Por qué eran 3 asentamientos? Porque ellos dependían de lo que crecía el río en época de lluvias y el estiaje lo que bajaba. Entonces, en base a eso se movían ellos. ¿Quiénes eran? Nahuatecas y cocas pegados a las márgenes del río. Se dice por ahí que esto data por ahí del siglo 7 y 8, aunque no tenemos una evidencia plena. Se habla por un arqueólogo que fue quien hizo estas investigaciones, y él fue el que dio a conocer esta información. Ahora, la población en nuestro medio mucho tiempo se fundamentó su economía en la agricultura, la ganadería y la pesca. Fueron 3 aspectos económicos aquí. Otro de los aspectos que pudiéramos tener como población, se dice que cuando trazaron el pueblo, hay una cantera que está entre la presidencia municipal y la parroquia, y lo que era la mitad de la plaza, que ahí se puso esa cantera y se enterró. No me consta, pero a mí me han dado esa información que creo que es muy valiosa. Sí. Y ahí se trazó la población, que era una pequeña comunidad. En cuanto a calles, pues prácticamente eran 2 calles, que es lo que ahorita es Independencia y Morelos, y esta que es Herrera y Cairo, con unas cuantas laterales. Porque ya cuando empezó a crecer la población, el señor el presbítero Vicente Michel Vizcaíno fue quien fundó el barrio de La Playa, y también la calle 5 de Mayo. Y ahí tenemos que ya se funden economía, religión y política, así a grandes rasgos. Sí. Ahora, si vemos a quién le debemos mucho de la estructura como población, y la independencia, que me decías que querías también tener ese dato. Claro. Se le debe precisamente a este presbítero Vicente Michel Vizcaíno, que para mí es el mayor benefactor de Guanacatlán. A él se le debe la construcción del puente, la fundación del barrio de La Playa, la calle 5 de Mayo, la independencia municipal. Aunque se dice que fue a Santos Plasencia, no. Santos Plasencia no tenía ni cultura. No. ¿Quiénes tenían la cultura? Los sacerdotes. Y gracias a él se logró esto. También para abonar algo, pues fue como el que empezó las gestiones para la construcción de la parroquia, porque la basílica pues ya la teníamos, ¿no? Desde 1680. Pero él fue el que empezó las gestiones para la construcción de la parroquia, ¿no? También. Y del curato. También del curato. También del curato. Fue la torre, el templo parroquial y la torre. Pero iba a ser dedicado a la Sagrada Familia. Por eso, en el primer cuerpo de la torre, hay unas canteras labradas como con hojas, y allí el padre Michel pidió que grabaran los nombres de Jesús, María y José. Cuando ya lo terminó el señor cura Bernardino Reinaga, por ahí entre los 50 y 60, él quería dedicarlo precisamente a la Sagrada Familia, y la población no aceptó.
dijo que no, que quería que se dedicara a la Virgen María de Guadalupe. A la Virgen de Guadalupe. Ajá. Así tenemos que también, eso hizo Michel. También trajo el agua de allá de Buenavista hasta aquí donde están la cochera del parroquial. ¿Del curato? Del curato, Sí. hasta ahí trajo el agua. O sea Contra que todos los pronósticos. no solamente trajo la religión, sino que también fue un gran avance para Juanacatlán. En cuanto a cultura, en Ajá. cuanto a independencia, Sí. en cuanto a obras de beneficio comunitario, en cuanto al trazo de la población. O sea, Sí. son gentes que merecen Ujú. tener un reconocimiento muy especial. Ajá. Y en cuanto a la música, también por ahí leí que el padre Michel dice que formó la primera banda de música aquí, el padre Vicente Michel. Sí, ¿Sí? que llegó a tener 27 músicos. 27 músicos, y si más no me equivoco, en uno de su papá de usted también aprendió ahí con el padre Sí. Vicente Michel, ¿sí? Mi papá y mi tío Jesús tocaban trompeta y mi tío Filiberto el clarinete. Sí. Marquitos Franco tocaba el trombón, Gelacio los platillos y un tamborcito. Él fue el que los enseñó entonces, el padre Michel, Bueno, o parte de... él según eso trajo un maestro Ah, ok. y donó parte de los instrumentos. Ándale. ¿No? Bien, entonces ya Al quedó. menos eso es lo que a mí me ha llegado de información. Sí, sí, sí. ¿Ves? Y esa banda tocaba por nota, por eso tenían estudios. Que si yo, por ejemplo, con grandes músicos, por ejemplo, tenemos a Jerónimo Méndez, Jerónimo Méndez. conocido comúnmente por el Joronchi, quien compuso, El Joronchi. sí, Ok. quien compuso no nada más el Son Mi Tierra, sino tiene otras más. Tiene más canciones. Tenemos a Julián Cortés, Ujú. que gracias a él nacieron los Junior, los Mr. Junior, músicos independientes como son Humberto, la maestra Lourdes Torres Alanís, Ujú. mi hermana Lilian, los Correcaminos, Ujú. todos ellos gracias a don Julián. Sí. Ok. Y también un músico que todavía lo tenemos entre nosotros, que para mí es uno de los más destacados a nivel mundial, Ujú. que es Juan José Hernández Loza, El de los doblones. el de los doblones. Sí. Él tocaba la guitarra hawaiana y el órgano. Ujú. Es uno de los dos que yo conozco Sí. que hacían hablar el órgano. Uno fue Juan José y el otro Ernesto Gil Olvera, También. a nivel mundial. Oh, muy bien. Entonces, tenemos grandes gentes aquí en Juanacatlán Sí. que tenemos que darlas a conocer, darlas a lucir. Tenemos también gentes que son muy valiosas. Tenemos alfareros, También alfareros. como fue Félix Valenzuela y estos que están todavía en la playa ahí con Partajito, no me acuerdo cómo se llaman, pero ahí todavía encuentras figuras muy bien hechas de barro, Ah, de barro. sí, sí. También teníamos quien se dedicaba a hacer flores y muñecos de tela, como fueron Dodita y Pachita Barba. Y Pachita Barba. Claro Pachita que sí. Barba. Entonces, esa es nuestra cultura, esas son Mucha cultura. nuestras raíces, Sí, así nuestras es. tradiciones. Profe, entonces, en cuanto a la política, vamos un poquito a la política. ¿Quién fue que empezó a oficializar? ¿Cuándo se hizo el decreto de independencia? El primer presidente, que ya lo mencionaba ahorita. ¿Cómo empezaron esas gestiones? Mira, estas las encabezó el padre Michel. Y el primer presidente municipal fue Santos Plasencia. Las gestiones empezaron a hacerse el
no sé si el 15 o el 17, creo que es el 17 de diciembre de 1898. Y cuando ya fueron 15 días después, para que el Congreso ratificara a Juanacatlán como municipio. Entonces, estamos hablando que aquí ya tuvimos un presidente municipal, Sí. tuvimos un edificio para la presidencia municipal, cárcel, registro civil y panteón, que eran los requisitos que se pedían. Para que fuera ya Para como que municipio como municipio, y un cierto número de gentes. tal. Ajá. Entonces Juanacatlán reunía los requisitos y a eso se debió. Pero hemos perdido mucho terreno, Sí. quizá porque nuestras autoridades no lo han sabido manejar, y Ajá. otras por razones de carácter político y económico, como fue como perdimos el municipio del Salto, Ajá. porque el Salto perteneció a Juanacatlán. Perdimos parte del territorio que tiene ahora Zapotlán del Rey, Ujú. y también hemos perdido parte de Zapotlanejo. Ujú. Pero unas veces ha sido por cuestiones políticas y económicas, y otras veces precisamente porque para ser gobernante hay que tener conocimientos, hay Sí. que tener buenas relaciones Claro. y hay que tener un carácter bien puesto. Bastante. ¿eh? Y es lo que les ha faltado o les faltó en aquellos tiempos ¿Sí? para que Juanacatlán no se desmoronara, pues que conservara, ¿no? su territorio como empezó, ¿no? Entonces, como usted lo dice, por unas o varias razones, pues se ha ido desprendiendo Zapotlán del Rey, el Salto, Algo de Zapotlanejo. también parte de Zapotlanejo. Entonces, pues sí, digamos que Juanacatlán pues fue más grande de lo que lo conocemos Sí, actualmente, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, por ejemplo, el Salto, pues que hasta dónde llega, ¿no? O sea, hasta qué parte llega, y Sí, pues eso era son también Juanacatlán. 51 kilómetros cuadrados el Salto. Ajá. Juanacatlán tiene 137. Fíjese nada más. ¿no? Entonces, pero su economía. No, pues sí. Ahora, ¿quiénes lo apoyaron a ellos? El sindicalismo. Ujú. Porque ya Faustino Rosales tenía un gran poder, que fue el que le dio la independencia al Salto, Sí. apoyado por el entonces gobernador Marcelino García Barragán y Chema Martínez, que era el líder de los cañeros en Tala. Y Eleodoro Hernández también tuvo que ver, El Leodoro, pero ya entró por la cuestión sindical. solo por el sindicato. Para el otro fue la independencia. Ah, muy bien. ¿no? Muy bien. Actualmente Juanacatlán, ¿qué papel juega, digamos, en la zona metropolitana? O qué tanto, digamos, podríamos poner a Juanacatlán en el mapa? ¿Cómo lo podríamos poner? Sí, mira. La estructura de esto básicamente es político. Y aquí tenemos los municipios de la zona metropolitana. Sí. Y ahora se amplió. Ahora tenemos al Salto, Sí. ya dentro de esos 5 municipios. ¿Por qué? Tienen el poder económico, tienen el poder político, tienen el poder cultural. Cosa que es de admirar. Sí. Pero luego viene la zona conurbada, Uh-huh. en las cuales entra Juanacatlán. No teníamos vías de comunicación accesibles, ahora ya las tenemos. Sí. Hacia el sur tenemos la carretera que nos lleva a Toquiza y a Totonilquillo. Así es. Hacia el norte Ajá. tenemos la carretera que nos lleva de aquí a Puente Grande. Uh-huh. Tenemos otra que ya no es de nosotros, pero la utilizamos, que es la de Agua Blanca. De Olanca también. Y tenemos Chapala. O sea, tenemos 4 vías Uh-huh. que le dan una gran estructura a una población, a un municipio. Ya las tenemos en Juanacatlán. Pero lo que nos falta es un puente, Un puente. porque este es insuficiente. Ajá.
Sí, Y también ya hemos tenido que padecer cuando ha habido que hacer las reparaciones. Sí, ¿verdad? O cuando hay un accidente también, ¿verdad, Sí. profe? ¿Cómo se para el tráfico? Sí. Tanto de allá para acá Sí. y de aquí para allá. Se hace una congestión, ¿cómo se dice? Pues automovilística, ¿no? O sea, un tráfico del demonio que para poder salir de Juanacatlán o entrar, híjole, qué difícil se pone cuando hay un accidente. Esa es una de las cosas que ya se tenían proyectadas, hacer 2 puentes en la isla. Ajá. Y llevar una carretera del centro universitario que se iba a hacer, sí. pasando por Conalep, llegando a la isla y entroncando en la Azucena. Por eso a mí me dolió tanto que se hubiera ido al centro universitario. Sí. Y ahí tenemos eso. Ahora, no nada más es cuestión de lamentar. Si el río está hecho una zona de muerte, también accidentalmente se encontró el agua caliente en la zona de Acapulquito, ¿sí? Que es la Casa de Teja. La Casa de Teja. Ahí tenemos, tengo entendido, 5 balnearios. Sí, así es. Entonces, el turismo que ya no tenemos en el río, en las albercas. Lo tenemos en las albercas. Ahora están las albercas, así es. Tenemos turismo religioso, que también es muy bueno. San Antonio, Guanacaste. Los martes a San Antonio. Sí, sí. Entonces, tenemos ya otras fuentes de empleo que no es la cuestión agropecuaria y piscícola, que son las carpinterías, que hacen muebles hasta para exportación. Claro. Tenemos jitomateras, tenemos producción de arándano. Bueno, hay tenemos esta otra fábrica que es la de los Chávez. La Llenamex. Esa fábrica. Sí. También que dan una gran oportunidad de empleos a la región. Fuente de empleo, claro. Tenemos transportistas. Sí, también. Que se dedican exclusivamente a eso. Así es. Y no dan abasto. También tenemos un equipo de fútbol de tercera división, lo cual trae una gran cantidad de gente y hay empleo para muchas gentes más allí. Sí, qué bueno que Juanacatlán está empezando a crecer de nuevo, profe. Sí. Está empezando a crecer. Y no podemos nada más quejarnos, no. Decir que los industriales contaminaron el río. Sí, ellos lo contaminaron con aguas residuales, que son productos químicos, pero nosotros lo hemos contaminado con aguas fecales. También. Que son las que tiramos al drenaje. Sí es. Y yo quiero que vaya el presidente municipal a checar a la planta tratadora y ni a él lo dejan entrar. No. ¿No? Ándale. ¿Por qué? Porque son plantas federales. Sí. Y ni el presidente municipal con su autoridad tiene que pedir permiso por anticipado. Solamente eso. Pero al agua ahí le quitan lo feo, pero no lo peligroso. ¿Con qué se lo quitan? Con cal, con catlock, pero dejan lo peligroso, que son los microorganismos que dañan nuestra salud. Solamente la transparentan, entonces. Exactamente, y luego la vuelven a tirar al río. No, pues no. Entonces, ¿de qué sirve? Qué difícil. Aquí, valga la redundancia, pero creo que el calificativo está bien. Nos hacemos como los perros cuando andamos queriendo que se quieren morder la cola. No lo alcanzan. No alcanzan. Bueno, profe, pues muchísimas gracias por esta amable entrevista que nos dio. Pues ya aprendimos más cosas, conocimos más cosas de Juanacatlán. Gracias aquí al profesor y que pues Dios nos los tenga más tiempo. Profe, le agradezco muchísimo. Esperamos hacer otra visita y que nos platique de otras cosas más de Juanacatlán, porque como les digo, el profesor tiene mucha historia, muchas cosas guardadas por ahí que más adelante nos va a dar a conocer, ¿verdad, profesor? Claro que sí, yo pienso que todavía si Dios me dejó vivir con esto que me tuvo 5 meses en cama, sí. Que yo creí que no la libraba.
No, pero aquí está con nosotros. Ahorita ya estoy convaleciente, por eso me he quejado, me pesa moverme. No, pero echarle ganas, profe. Pero ya empiezo a caminar, ya empiezo a leer, a escribir, pero lo que a mí me han dado, lo pongo a disposición de quien lo quiera aprovechar. Ahí está. Pues yo soy uno de ellos, que como les digo, pues es mi padrino, lo podría decir, se lo digo a usted. ¿Por qué? Porque él me ha inspirado a trabajar un poco más sobre la historia del Salto y pues también de Juanacatlán. Le agradecemos mucho, profe. Les agradezco que hayan visto este video de compañía en esta pues amable entrevista aquí con el profesor. Les agradezco personalmente yo. Si ustedes quieren alguna entrevista o algo, les dejo aquí mi correo electrónico. Se comunican conmigo y nos ponemos de acuerdo y entrevistamos a la persona que ustedes quieran y que nos aporte algo aquí a la historia de Juanacatlán. Gracias, profesor, gracias a ustedes y hasta luego. Para servirles.